Good evening, good afternoon, good morning, everyone. And I'd like to welcome you to a webinar sponsored by IPEN and Commonweal's Biomonitoring Resource Center. And Luz I'd de like la to vida, thank de la naturaleza, la vida now it's humana. my very great pleasure to Es mi introduce placer my friend Cheryl Patton. She's the presentar a director mi of amiga Cheryl Patton. Es la directora del based in programa California, the ambiental center of the world. en She is California, que es el centro del also, mundo. as you Ella know, es, por supuesto, como the sabemos, una IPEN co-chair and also a copresidenta de world-renowned author. IPEN So I'd y like to también introduce una famosa estrella de rock a nivel mundial. Thank Muchas you, gracias, Cheryl. Cheryl. Gracias, Everybody hear me Pam. this evening? ¿Todo el mundo me escucha y me ve? Okay. Muy bien. I just want to tell everyone Nada más quiero decir a todo el mundo, darles la bienvenida a todos y decirles que hay 404 participantes en este seminario de más de 50 países, que realmente nos indica que todas nuestras preocupaciones para crear un futuro libre de sustancias tóxicas. Quiero señalar que cuando inició las Naciones Unidas al inicio, cuando se unieron los delegados, escribieron una declaración de derechos humanos y uno de esos derechos humanos fue el derecho de tener una familia, de tener hijos, y este derecho está siendo erosionado por la ola de sustancias químicas que está entrando al mundo y a nuestros cuerpos. Hoy vamos a hablar de estas sustancias químicas que están afectando la capacidad reproductiva. Realmente no está funcionando las medidas que hemos tomado porque no se están regulando estas sustancias químicas y esto nos lleva a esta crisis en la capacidad reproductiva que estamos enfrentando. Es mi honor presentar a nuestros presentadores. Quiero recordarles a todo el mundo que vamos a tomar preguntas y respuestas después de ambas presentaciones, pero pueden eh, poner sus preguntas en la aplicación de preguntas y respuestas y después contestarán las preguntas. El primer ponente es la doctora Shannon Swan, que ha trabajado por 25 años para entender las amenazas de las sustancias químicas al medio ambiente y la salud. Ha desarrollado un paradigma para evaluar este riesgo. Nuestros cuerpos están confundiendo esas sustancias químicas con las hormonas. Ha hecho estudios colaborativos para evaluar los riesgos de estas sustancias químicas. Su libro, La cuenta regresiva, Countdown, salió este año y está disponible en 9 idiomas, así que les recomiendo que lo lean lo antes posible. El segundo presentador es el doctor Pete Myers, es el principal científico de las ciencias de salud ambiental que entiende las cuestiones ambientales y de salud. El doctor Myers es el director de la Fundación Alton Jones y es miembro del consejo directivo del Jennifer Altman, la Fundación Jennifer Altman. Junto con Colburn y Domansky escribió un libro que se llama Nuestro futuro robado, Our Stolen Future, que explora la contaminación de sustancias químicas. Ha ganado muchos premios, incluyendo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por su trabajo en la salud ambiental. Ha sido promotor de ese trabajo en estos primeros días de IPEN. Gracias a los dos por unirse a este seminario web. Doctora Swan, ¿usted le gustaría empezar su presentación? Doctora Swan. Muchas gracias, Cheryl, por esta presentación. Gracias, IPEN, por haberme invitado. Y nada más quiero decir a todos los aquí presentes que para mí es un gran gusto de que estén aquí y que quieran saber sobre esto y este mensaje. Tengo la oportunidad de hablar con ustedes por el milagro de la tecnología moderna en todo el mundo, en todos los países. Así que realmente aprecio eso. ¿Todo el mundo puede ver mi pantalla? Supongo que sí, así que voy a continuar. Muy bien. Entonces, voy a hablar hoy brevemente sobre un problema que he visto que estamos enfrentando hoy en día, las causas del problema
Y por supuesto, hay solamente un número de causas que a las que me voy a referir. Luego las consecuencias que van a conseguir y no voy a hablar sobre las soluciones porque Pete habla de eso también y tiene cosas excelentes que hablarnos. Vamos a empezar con el problema. Entonces, muy bien. Hace unos 4 años, este mismo mes, publicamos un artículo que se volvió viral. Se captó por todas partes. Ese es quién está matando a los espermatozoides de Estados Unidos, pero no nada más de Estados Unidos. De hecho, aunque nos enfocamos en los países occidentales, en nuestro análisis, porque la mayoría de los datos provenían de esos países, no estábamos limitándonos a Estados Unidos o los países occidentales. De hecho, identificamos una cuenta decreciente de espermatozoides en la mayoría de los lugares que vimos y esperamos conseguir más datos en otros países. Lo que voy a hablar hoy con respecto a la cuenta de espermatozoides se limita a los países occidentales, es decir, Estados Unidos, América del Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda. No son los únicos lugares donde se está dando este problema, porque como ustedes saben, porque están en este seminario web, permítame decirles que la caída en la cuenta de espermatozoides que publicamos en el 2017, que es en la parte derecha de la transparencia, no fue la primera vez que hemos visto esta cuestión. Es una cuestión muy vieja que se remonta a antes de 1992, pero fue una fecha muy importante porque ahí es donde la Universidad de Copenhague publicó ese artículo muy alarmante de que se había visto un declive muy dramático en la cuenta de espermatozoides. Yo hice trabajo adicional que mostró tendencias mundiales y quiero que comparen las líneas rojas porque se parecen mucho. Esos son los países occidentales que predominan en ese análisis. Ahora bien, la gente dice, ¿por qué importa si hay una caída en la cuenta de espermatozoides? Tenemos muchos espermatozoides, queda bastante alcance para ser un bebé, pero resulta de que cuando hay un viraje en la población, esto es algo bastante complejo, estas transparencias, pero lo que están tratando de decir es que cuando la cuenta de espermatozoides en promedio tiene una caída, el porcentaje de hombres que es subfértil se vuelve mucho más grande, se vuelve un problema mucho mayor. Esos son datos de nuestro estudio que compartimos del centro de Minnesota y Missouri. Pueden ver la comparación de estos dos lugares. Pueden ver que el porcentaje de hombres en el área roja es mucho más grande que en Missouri, que los hombres que se vuelven subfértiles. Y el motivo de esto se basa en este estudio que viene de Dinamarca, que muestra que cuando la cuenta de espermatozoides es alta, realmente no importaba qué tan alta era la cuenta de espermatozoides, si eran 100 millones por mililitro, si era 150, la probabilidad de concebir a un niño o una niña eh, permanece constante, que es lo que se muestra aquí, pero una vez que baja, está abajo de 40, entonces va descendiendo muy rápidamente y déjenme decirles que ahorita el promedio en el año 2011 fue 47 millones por milímetro, que se está acercando a 40. Esto no es solamente un problema de los hombres. Y dentro de los hombres, no solamente es un problema que tiene que ver con la cuenta de espermatozoides o la concentración de espermatozoides o la forma como nadan. Hay otros problemas que los hombres están viviendo. Y uno de los mayores, de los más grandes, es la reducción en la testosterona y también el aumento de defectos genitales en los hombres y en las mujeres hay problemas también. No nos sorprende que tanto hombres y mujeres se ven afectados por eso. Algunos de los problemas afectan a ambos. Por ejemplo, en el caso de la infertilidad es un problema en común en tanto hombres y mujeres que están experimentando una caída en la libido y
fallas en el sistema endocrino, etcétera. Así que hay una gran variedad de problemas que están afectando la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Aquí hay unas gráficas que les estoy mostrando. Esta es la concentración de espermatozoides en los países occidentales. Esta es una caída de más de 50% por ciento en 40 años. Es un poco de una caída como de 1% anual. Si vemos las tasas de nacimiento a nivel mundial, también han caído en 1% al año desde 1960. Si ven las tasas de abortos naturales, han aumentado 1% al año. Así que básicamente estamos viendo un declive, una caída en la función reproductiva de 1% anual. No suena mucho, pero un año no es mucho tiempo tampoco. ¿Cuáles son algunas de las causas de esto? Antes que nada, quiero hacer a un lado las causas genéticas, porque lo que estamos viendo es un proceso muy rápido para que se explique por la genética. Si hacemos eso, nos queda el medio ambiente, y el medio ambiente es enorme, es todo lo que no es genético. Así que son factores que tienen que ver con el estilo de vida, que son muy importantes, pero no me voy a referir a ellos hoy porque ese no es el enfoque de esta conferencia. Y luego está la exposición a sustancias químicas. Y dentro de esto podemos desglosarlo en dos áreas. Las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino que todos conocemos, algunos le llaman mímica hormonales, que son sustancias que pueden imitar nuestro sistema hormonal. Y luego hay otras sustancias químicas que también tienen efectos. Pero ahora, enfocándonos en las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, hay grupos centrales que son los folatos, los PFAS, pesticidas, los plaguicidas y hay muchos de los retardantes de flamas y muchos más. Me voy a enfocar en los esteroides sexuales porque eso es lo que impulsa el desarrollo reproductivo. Y voy a ponerle mucha atención a las sustancias químicas que pueden afectar a la testosterona. Sobre todo pueden reducir la testosterona. ¿Por qué es tan importante estos químicos? Porque es la presencia de la testosterona que provoca, que causa el desarrollo de lo que vemos del lado izquierdo, que son los órganos sexuales no diferenciados hacia los órganos reproductores masculinos y femeninos bajo la influencia de la testosterona. La testosterona aquí es totalmente esencial. Así que cualquier cosa que interfiera con eso va a causar problemas en esta diferenciación sexual. Y en eso me voy a enfocar en lo que les voy a dar hoy en día como información científica. ¿Qué puede interferir con la testosterona? Bueno, los fadatos, para empezar. Y estos son sustancias químicas que, como saben, que se encuentran en los productos que usamos todos los días, como el barniz de uñas, las cortinas de las regaderas y las sustancias químicas que suavizan el plástico y las botellas de plástico. Y también en los colores del plástico, los cosméticos son muy importantes para la historia que les voy a contar hoy. Debido a que aquí hay un experimento que se hizo hace unos 20 años, en el cual las ratas o no se exponían o bien estaban en grupos de control o bien se les daba DEHP durante el embarazo. Y lo que se ve aquí es que el grupo de control y los que no están expuestos tienen un gran pico de testosterona a la mitad de esta curva. ¿Y por qué es importante esto? Porque este pico es el que se necesita para que se dé esa diferenciación que les acabo de mostrar. Entonces, si ese pico desaparece, no va a haber esa diferenciación. Y eso es lo que hacen los fatalatos. Este es de importancia crítica para esta historia y esto se descubrió hace 20 años. Y debo de mencionar también que los falatos reducen una medida que se llama la distancia anogenital. Es lo que piensan
por el nombre, distancia anogenital, básicamente es el tamaño del área genital. Eso se resume el tamaño de esta área genital y eso es de 15 a 100% más largo de forma natural en los hombres que en las mujeres, en los mamíferos, la mayoría de los mamíferos. Cuando la distancia anogenital se reduce y se está reduciendo cada vez más con dosis cada vez, dosis de DEHP. Por cierto, no se necesitan dosis elevadas. Y en las mujeres no pasa nada. Así que esa historia de los fralatos que alteran esa distancia del ano genital es una historia de los hombres. Otras historias de otras sustancias químicas afectan a las mujeres también. No piensen que solamente es una historia que afecta nada más a los hombres, pero esa historia específica que les estoy contando sobre los fralatos, este sistema es una historia de los hombres. Entonces, resulta que no es solamente esa distancia que se llama AGD, la distancia anogenital, sino que también es el tamaño de los genitales y también su funcionamiento, cómo funcionan. Entonces, en este pequeño esquema vemos los resultados de alimentar a las madres con DEHP y la creación de los hijos de algo que se ha nombrado el síndrome ftalato. Cuando oí esto y oí que los hombres, los seres humanos también están expuestos al DEHP, me pregunté, nosotros como humanos estamos experimentando este síndrome ftalato y me aboqué a estudiar esto y me pregunté si la madre está expuesta a los falatos cuando está embarazada, ¿su hijo acaso va a tener estos problemas con su desarrollo genital? Y me llevó 20 años hacer un conjunto de estudios que tuve que hacer para convencerme a mí misma y a otros, y la respuesta es sí. Confirmamos en dos grandes estudios con cohortes publicados en 2005 y 2015 que una exposición prenatal a los falatos causa este síndrome. Eh, Hay estudios mecanísticos y animales que precedieron a los estudios humanos. Ahora bien, regresando a nuestra transparencia sobre la cuenta de espermatozoides, resulta que cuando esa distancia que resume el tamaño de los genitales, cuando es pequeña esta distancia, tenemos una reducción del tamaño de la distancia anogenital y una cuenta de espermatozoides menor. Esto es muy importante porque ahora tenemos una relación entre esa cuenta y la exposición prenatal a estas sustancias. Dispensen. Quiero enfatizar con esta bella imagen que no se van a olvidar. Quiero que piensen sobre el hecho que el tiempo en esto tiene una importancia crítica. Si piensan sobre la transparencia anterior que mostró el pico de la testosterona, eso no era en todo el tiempo, sino que era un punto en el tiempo nada más. Y para los humanos es lo mismo. Y resulta en este estudio que cuando la exposición estaba en el primer trimestre, mostrado aquí como T1, se veía una distancia más corta de la distancia anogenital, pero no era así cuando la exposición era posterior en el embarazo. Otro momento muy importante es cuando los falatos son importantes prenatalmente y también son importantes postnatalmente, pero debido a que los tiempos son diferentes, los efectos van a ser diferentes y la exposición prenatal es permanente. El efecto de daño prenatal es un daño permanente, eso es muy permanente. El daño postnatal se puede cambiar la exposición, se pueden regresar a la normalidad. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Bueno, antes que nada, quizás se sorprendan en saber que una vez que las cosas se descomponen, una vez que estos
genitales no se desarrollan bien y la cuenta de espermatozoides es menor, entonces los hombres mueren antes, mueren más jóvenes, tienen una expectativa de vida menor. Es realmente importante y eso es un hallazgo relativamente nuevo. También tienden a tener más morbilidad como diabetes, enfermedades cardíacas, etcétera. Así que tiene otras consecuencias. También hay consecuencias con respecto a las generaciones futuras. Y también tiene consecuencias para otras especies en el planeta Tierra. Así que, aunque empecé solamente viendo los genitales del niño nonato, esa es una historia que nos afecta a nivel global, a todas las especies, a todos los sexos y se liga con la caída de la cuenta de espermatozoides en los países occidentales. Estamos aquí en 47, en el 2011 estábamos aquí, no sabemos dónde estamos ahora, pero si no cambiamos esta tendencia rápidamente, muy pronto, vamos a estar enfrentando problemas muy graves. Entonces, yo sugiero que lean este libro, Countdown, cuenta regresiva, va a estar disponible este año en 9 idiomas, esperemos que más idiomas después de eso, y pueden ponerse en contacto conmigo a través de preguntas, shanswan.com o info@shanswan. Muchas gracias. Muchas gracias por esa excelente presentación. Y sé que va a haber muchas preguntas de los participantes posiblemente. Y quiero recordarle a todos que escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. No tenemos la función para traducir sus preguntas al inglés. Así que si tiene una pregunta en francés o en árabe o en ruso o en español, les sugerimos que hagan una traducción de Google al inglés y pongan eso traducción en esta sección. Dispensen esta inconveniencia, fue lo mejor que pudimos hacer. Muchas gracias y sé que Dr. Swan tiene muchas ganas de contestar sus preguntas posteriormente. Creo que estamos listos ahora para la presentación de Pete Myers, que va a hablar sobre las toxicidad regulatoria y las sustancias perturbadoras del sistema endocrino. Hola, dispensen la confusión. Permítame empezar diciendo qué placer es volver a estar con iPen. Estuve ahí en la década de los 90 cuando se lanzó iPen y tengo que confesar que teníamos esperanza, pero que no nos dimos cuenta que se iba a convertir en un fenómeno tan grande y tan poderoso. Felicidades y para mí es un gran placer ver lo poderoso que son, la influencia que tienen, lo efectivo que es iPen en todo el mundo. Voy a reforzar varias cosas a las que se refirió Shanna y lo que significan. Y luego voy a echar un clavado en las características clave de la perturbación endocrina, que son importantes para la toxicología regulatoria y lo serio que nos está fallando, seriamente nos está fallando la toxicología regulatoria. Primero quiero regresar a esta transparencia de Shanna sobre el declive en la concentración de espermatozoides. Recuerdan que dijo que en 2011, que fue la última recopilación, análisis de estos datos, cuando estuvo disponible este dato, estábamos en una cuenta de 47 y Shannon señaló que si siguiera en la dirección en la que está, en esa tendencia decreciente para el año 2045, esa curva va a llegar a cero o se va a acercar a cero. La ciencia no puede hacer esa precisión con certeza, pero nos fuerza a preguntarnos cómo podemos cambiar esa curva, porque eso solamente en 24 años plazo y los bebés hombres que están naciendo hoy en día, los varones, van a ser parte de esa cohorte con una cuenta baja de espermatozoides que está llegando a cero. Es muy importante que enfrentemos este problema. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los seres humanos son el canario en la mina de cobre, de carbón, perdón.
la vida natural también está siendo afectada, no más los humanos. No conocemos la magnitud total de estos efectos todavía, en parte porque se ha tomado millones de dólares en, en investigación para poder establecer el nivel de certidumbre al que Shannon describió para los humanos y no hemos invertido ese dinero en otros organismos en el planeta. Tenemos algunas sugerencias indirectas que nos preocupa mucho, pero no tenemos el mismo detalle que los datos que hay para los seres humanos, pero ciertamente los seres humanos somos el canario proverbial en la mina de carbón. Este es un artículo de un grupo de científicos franceses que estudiaron hormigas en todo el mundo, en Sudamérica, África y Europa, y cada una de las hormigas que midieron, que muestrearon, tenían falatos en su cutícula, en su piel. Cada una de ellas. Fueron 12 países en esos tres continentes. Cuando empezaron a ver esto más de cerca, incluso en medio del Amazonas estaban encontrando falatos en las cutículas de las hormigas. Y cuando hicieron experimentos, descubrieron que los niveles que estaban percibiendo, que estaban midiendo en las cutículas de las hormigas, era suficiente para afectar el comportamiento reproductivo en las hormigas hembras y que también interfería con la función endocrina. Lo que sabemos es que las sustancias que perturban el sistema endocrina son ubicuas, están en las montañas más elevadas, están en la nieve ártica, están en el Antártico, en los ríos, están en las playas del mundo, están en todas partes, están por doquier. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, nosotros las llevamos ahí. Las pusimos en los rellenos sanitarios, desde donde se filtran, se evaporan. El viento flota, sopla y se lleva estas sustancias químicas por todo el mundo. Los ríos y los océanos también distribuyen estas sustancias. Entran en los animales que migran y los llevan arriba, arriba, a través del salmón, por ejemplo. No hay ningún lugar en la tierra que no esté contaminado. Déjenme darles un breve ejemplo. Esta es una investigación que se hizo en Costa Rica, viendo las plantaciones de plátanos y los plaguicidas que se usan en esas plantaciones. ¿Qué sucede? Tienen pesticidas que fumigan, algunas son compuestos que afectan el sistema endocrino, los fumigan y por el calor que hace ahí se exponen al sol, muchas de estas sustancias químicas se evaporan, entran al aire y luego los vientos se llevan esas, ese aire contaminado con sustancias que perturban el sistema endocrino, se lo llevan a las plantaciones de plátano. Conforme sube el aire, baja de temperatura, el aire, las sustancias químicas se condensan, entran en las, una jungla, y estas junglas en Costa Rica están más contaminadas que las los bosques están cerca de estas plantaciones de plátano. Este es un proceso que se lleva a cabo en todo el mundo. No solamente es la fertilidad. La ciencia sustancial está ligando los compuestos que perturban el sistema endocrino a toda una gama de enfermedades epidémicas hoy no comunicables como cánceres relacionados con las hormonas, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad. Esta colección de enfermedades contemporáneas no comunicables son mucho más grandes de lo que sospechábamos cuando escribimos nuestro libro sobre el futuro en 1996. ¿De dónde vienen estas hormonas y sustancias que perturban el sistema endocrino? Vienen de diferentes glándulas que secretan sustancias que van a nuestro torrente sanguíneo. Vienen de la industria petroquímica, pero pueden ser muy parecidas a las de nuestras hormonas y se comportan de formas parecidas. Las hormonas entran al torrente sanguíneo, se transforman, atraviesan las células que pueden tener receptores hormonales o no. Si no hay receptor, no hay respuesta. Pero en donde sí hay receptores, las hormonas estimulan cambios en el comportamiento de los genes.
cambios que se requieren para que un feto se desarrolle de forma adecuada. Pueden, los receptores pueden estar en la membrana de la célula o bien en el núcleo de la célula. Cuando estas sustancias perturbadoras del sistema eh, que perturban el sistema endocrino eh, se comportan como hormonas y entran a las células. Hay algunas cuestiones claves sobre estas sustancias que son reales, son efectivas a concentraciones muy bajas. Este es un ploteo de las concentraciones. Las hormonas son azules y las sustancias que perturban el sistema endocrino están en rojo y los agentes tóxicos están en verdes. Las hormonas empiezan a tener sus efectos por debajo de este nivel. Los EDCs empiezan sus efectos también por debajo de este nivel. Los agentes tóxicos empiezan en partes por millón, así que hay una diferencia vasta entre la sensibilidad de los organismos a los EDCs y a las hormonas que con respecto a los agentes tóxicos. Déjenme comentar algo sobre lo que es una parte por 1.000 millones. ¿Qué piensan que es una parte por 1.000 millones? Bueno, yo replantearía la pregunta de esta forma. La parte por 1.000 millones es más o menos un hot cake dentro de una pila de 4 millas de hot cakes. ¿Cuántas partes, cuántas moléculas hay en una gota de agua? En una parte por billón, por 1.000 millones. Es 2.65 billones de moléculas en una gota de agua. Son muchas moléculas para causar este hackeo molecular. Estamos aprendiendo a través de la ciencia nueva que está saliendo que los efectos de dosis bajas pueden estar muy equivocadas. Este artículo y uno parecido a este están encontrando índices de que el hackeo hormonal es de es mucho mayor. Este conocimiento científico está surgiendo. Ese es un artículo muy importante al respecto. Quizás nos falte mucha información todavía porque estos efectos a nivel ultra bajos de compuestos que hackean las hormonas, ¿cómo puede ser real esto? ¿Cómo puede ser cierto esto? Las hormonas y los efectos hormonales y de la EDF se amplifican por la maquinaria intracelular. En los receptores celulares esto sucede por un compuesto que se llama AMP. Literalmente toman un solo receptor, una hormona, y lo multiplican por 1 millón. De manera semejante, los receptores nucleares, la mRNA y los ribosomas y la maquinaria toma una señal y la amplifica más de 1 millón de veces. Este proceso de amplificación es algo que no se da con los compuestos tóxicos tradicionales, los agentes tóxicos tradicionales. Esta es una gráfica que muestra, aquí abajo tienen la concentración de hormonas que aumenta de 1 a 100.000 partes por millón. Lo que eso está viendo es cómo muchos receptores de una célula están ocupados a diferentes niveles de concentración. Pueden ver cómo aumenta la curva conforme aumenta la concentración, pero resulta que el efecto del aumento es más sensible en una dosis baja para cuando entran al rango de la parte superior de esta gráfica, el rango toxicológico, hay muy pocos cambios y esta diferencia es asombrosa. En diferentes concentraciones se afectan diferentes genes. Conforme van subiendo en la curva de concentración, y en la gráfica a la derecha nos muestra esto, la respuesta va cambiando, pero no cambia igual para cada gen. Diferentes genes se encienden en diferentes dosis de exposición. Y a veces los genes que se encienden en una dosis, de hecho, se apagan en una dosis mayor por otro conjunto de genes. Así que tenemos esta retroalimentación en el sistema que lleva a un comportamiento
que lleva efectos espectacularmente diferentes de lo que vemos en la toxicología tradicional. En las concentraciones elevadas, los sistemas de expresión genética, es decir, el efecto del hackeo hormonal, se desensibiliza. Eso va en contra con las presuposiciones de la toxicología tradicional. Es más complicado que la presuposición clásica de Paracelsus, de que una dosis mayor tiene más efectos, sino que diferentes efectos tienen diferentes consecuencias en diferentes dosis. Lo que quiere decir es que una prueba de dosis elevadas no detecta los resultados de dosis bajas. Es imposible hacer esta detección. Esto se llama no monoticidad. Es de crucial importancia y nos da un entendimiento básico si quieres involucrarte en discusiones sobre cómo se debe regular las sustancias que destruyen el sistema endocrino. Les voy a mostrar un ejemplo de un compuesto que destruye el sistema endocrino. Una dosis elevada lucha contra el cáncer del seno, pero debido a que toda esta tamoxifeno entra al agua y se vuelve un microcontaminante. Una dosis elevada en partes por millón, la tamoxifeno lucha contra el cáncer de seno. Las partes por millón es totalmente diferente del control, que es la línea que atraviesa la parte central de la gráfica. Lo que los toxicólogos hacen para entender la seguridad es que empiezan en un nivel de alta dosis y van bajando en la curva de respuesta hasta encontrar una dosis que no es diferente de el grupo de control, que en esta gráfica es este nivel, NOAL. Quizás tengan unos puntos por debajo de eso, pero nunca hacen pruebas más abajo de esto. En vez de eso, lo que hacen es que calculan, usando diferentes presuposiciones, qué nivel sería seguro. Y por lo general son 1000 veces más por debajo del NOAEL, que es considerado el nivel seguro, la dosis de referencia en el lenguaje de la EPA. Lamentablemente, si hacen este estudio que nunca hacen, no sabrías que las dosis seguras, la tamoxifeno, estimula el crecimiento del cáncer, los cánceres de senos, totalmente lo contrario con las dosis elevadas. Esa dosis segura en las mujeres, de hecho, genera algo que se llama un estallido de tamoxifeno. Duele porque crece el cáncer y los doctores están tratando de manejar el régimen de dosis para que las mujeres no se queden en esa dosis por mucho tiempo. Tienen que llegar a la dosis más elevada que tienen efectos benéficos, pero si bajan en la curva de respuesta y descubren el NOAEL real, y luego hacen la extrapolación entre lo que es el nivel seguro en realidad. Estos son experimentos que se han realizado por la Universidad de Missouri. Estos experimentos, esta examinación de esta curva de respuesta nunca se hace en la toxicología regulatoria. Se estima la dosis segura no tomando en cuenta toda esta curva. La no monoticidad es clave. Si no entienden la endocrinología de la no monotonicidad, no van a tener, no pueden hacer pruebas de esas sustancias. Lamentablemente, no se reconoce la importancia de esto en muchos laboratorios. Eso quiere decir que muchas de las pruebas que se han hecho han sido insuficientes, han sido fallidos. Los resultados van a ser equivocados si hacen esto. Esta no es ciencia, esta es endocrinología básica. La gente se ha ganado premios Nobel por este tipo de trabajo en la ciencia real. Eso es muy importante porque parte de la comunidad que hace trabajo de gestoría y defensa no han entendido. No es que las dosis más bajas son más fuertes, sino que tienen efectos diferentes que las dosis mayores. Cuando ven
las curvas no monotónicas en las curvas, nos damos cuenta que otras cosas están pasando en el organismo con otras dosis, que también pueden tener efectos negativos. Así que no hay que rumiar que las dosis menores son más fuertes, sino que son diferentes. O sea que las pruebas que toman en cuenta las dosis elevadas no van a poder detectar esos efectos con las dosis. Esos son otros efectos que voy a enumerar, pero no voy a entrar en detalle. No hay umbrales para las hormonas ni las EDCs. Y eso es debido a que el sistema hormonal ya está actuando, ya sus motores ya están actuando. Así que no hay que iniciarlo, ya existe. Así que hay una cantidad pequeña puede causar un efecto grande. Hay una interacción en las mezclas. Piensen en estos términos. ¿Cuál es la primera pregunta que un médico te pregunta cuando te receta un medicamento nuevo? ¿Qué es lo que ya estás tomando? Esto debe ser una dimensión fundamental de la toxicología regulatoria, pero no es así. Las mezclas nunca se abordan y las mezclas siempre están presentes en la realidad. Shana mencionó esto. La toxicología clásica, en el mejor de los casos, ve si las exposiciones afectan a la madre y al feto. Lamentablemente, para nosotros y para el mundo en su conjunto, ahora sabemos, sin lugar a dudas, que los efectos pueden ir más allá del feto a las siguientes generaciones. Y esos son efectos que no son provocados por cambios en la secuencia del ADN, sino que es la herencia epigenética transgeneracional. Es algo real y ninguna prueba regulatoria jamás ha tratado de evaluar la herencia transgenética, epigenética. Hay casos donde la madre ha estado expuesta y el feto ha estado expuesto en el vientre materno. Ese feto no muestra los efectos que se van a aparecer en generaciones futuras, es de saltarse generaciones. Tenemos que cambiar espectacularmente cómo estamos abordando este problema. Este es uno de los argumentos más fuertes para tener un efecto precaucional. Ninguno de los estándares reguladores se basan en esas realidades biológicas. No puedo enfatizar esto suficientemente. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero cuando alguien te dice que esto no es ciencia, díganle, ¿cuántos premios Nobel se han basado en este tipo de trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Myers, por esta presentación tan informadora. Y me parece que debemos de tomar un momento para contemplar qué implicaría vivir en un mundo donde no haya bebés y sea difícil tener bebés. Esta es información para todos nosotros que debe forzarnos a tomar conciencia. Hay que respirar profundo y tratar de entender qué necesitamos hacer y cómo hacerlo para impedir que esto pase. Tenemos unas cuantas preguntas, quizás no tengamos tiempo para que usted y la doctora Swan contesten todas. Vamos a darle las preguntas más sobresalientes posteriormente. Una pregunta tiene que ver es de Fernando Bejarano de México, que pregunta, ¿los efectos de la exposición a EDCs se amplifican por otro tipo de situaciones que uno pueda vivir en términos de desigualdad, una mala dieta, pobreza, etcétera? Si se exacerbaría con esto. Voy a contestar esto, pero de hecho la doctora Swan ha hecho investigación en esta área del estrés, por ejemplo. El estrés interactúa con la exposición a sustancias químicas para amplificar los efectos. Y esto es algo que hay que esperar, porque resulta que los genes cuya expresión ha cambiado por compuestos que perturban el sistema endocrino también pueden ser afectados por el estrés. Ese es el camino a través del cual esas interacciones se pueden efectuar. Me gustaría contestar eso. Es una muy buena pregunta. La respuesta es cuando las poblaciones o los individuos están comprometidos por factores de estrés,
podrían ser estresantes sobre el sistema, nutrición inadecuada, etcétera, etcétera. Antes de una enfermedad, los individuos van a sufrir efectos más grandes. En un artículo que está por salir ahora, en nuestras 4 ciudades que estudiamos en Estados Unidos, la que está en más desventaja es la única que vemos que está mostrando efectos adversos en algunos desarrollos neuronales. En otras ciudades no vemos eso. Esto es algo que hay que esperar. Si tomas un sistema comprometido y lo estresas más aún con sustancias químicas o otros medios, va a tener un impacto mayor. Así que hay una cuestión que tiene que ver con la justicia ambiental, que es enorme. Y quiero mencionar que no es la única forma en que esto nos afecta, sino que una exposición mayor para comunidades en desventaja en todo el mundo, tienen un mayor nivel de exposición y esta es una cuestión más difícil de remediar si no cuentan con los recursos para, por ejemplo, si estás, no puedes comprar alimentos orgánicos, no puedes comprar los alimentos más sanos, no puedes utilizar reproducción asistida, no puedes tener acceso a un banco de espermatos. Es una pregunta muy buena y es una pregunta que debe de mover nuestra investigación en su conjunto. La siguiente pregunta, una persona expuesta a falatos en el vientre materno es más susceptible o vulnerable a la toxicidad de esta sustancia química posteriormente en su vida. Me encanta esa pregunta y no sé. Quizás Pete tenga alguna respuesta. No hemos estudiado eso y es una pregunta brillante y es algo que deberíamos estar investigando. De hecho, Fred Von Stahl ha hecho trabajo muy fascinante sobre la exposición fetal a BPA, hallando que cambia la forma en que los genes se exponen a señales hormonales posterior. Tiene un efecto horrendo porque en última instancia lo que hace es que lleva a vejigas que explotan durante la vida adulta del hombre. Y es porque la respuesta de tejidos y genes específicos en la urétera de los hombres que estuvieron expuestos en el vientre materno responden a los estrógenos a través de cerrar la uretra, impidiendo que el hombre pueda orinar. Este es un ejemplo muy espectacular. En última instancia, la exposición fetal puede alterar la respuesta de posteriormente en la vida de la persona. Eso quiere decir que exactamente lo que se imagina usted en sus preguntas sucede. De hecho, sí sucede. Aquí hay una pregunta de seguimiento a esto. Usted mencionó que se puede heredar esta hormona en generaciones subsecuentes, así que las generaciones subsiguientes van a estar más vulnerables a la exposición a EDCs, ¿verdad? Quizás Shanna quiera contestar esto, pero hay otro experimento muy famoso de Pat Hunt, la doctora Patricia Hunt en la Universidad de Washington, el estado de Washington, viendo la herencia transgeneracional de una forma poco común. En un experimento clásico se expone una generación, la de la abuela, a EDCs o lo que sea, y ya no hay una exposición posterior en durante el resto de la vida del experimento. Lo que hizo el doctor Hunt es que siguió exponiendo con generaciones subsiguientes a los mismos niveles de contaminante. Y lo que ella halló es de que las consecuencias de esa exposición continua se amplificó, se multiplicó con la exposición posterior. Y para mí es muy posible de que la caída continua de la cuenta de espermatozoides es resultado de la exposición inicial en la década de los 50, cuando realmente empezamos a encontrar EDCs en el mundo.
la exposición en ese momento, pero también las exposiciones subsiguientes a lo largo de diferentes generaciones. Así que está siguiendo esta declive de la cuenta de espermatozoides. Es exactamente lo que yo hubiera dicho. Este es una visión relativamente nueva y el artículo que escribimos en 2017 se liga con esto, con esta investigación que hizo Pat Hunt. De hecho, yo puedo poner una liga a un ensayo que yo escribí en 2017, uniendo estos dos estudios y señalando esto. Se lo voy a dar a Cheryl para ver, ella vea cómo lo distribuyan. Vamos a recopilar algunos de los artículos que usted ha mencionado y asegurarnos de que todos lo reciban. Lo vamos a postear en la página web de IPEN para que la gente tenga acceso a estos artículos. Otra pregunta es, ¿sería sabio tener una cuenta de espermatozoides en la mayoría de los países, hacer esta prueba para monitorear las explosiones? ¿Sería útil esto? Me parece a mí que es una idea excelente y ha habido grupos internacionales que están pidiendo que se haga esto y que se haga esta supervisión. Tenemos una supervisión muy limitada de los defectos de nacimiento, pero no tenemos una supervisión en prenatal. Lamentablemente no podemos hacer esto en las mujeres, pero sería muy valioso tener una medición de una muestra representativa de la cuenta de espermatozoides para ver cuál es la carga corporal de estos químicos. Shan ha sido líder mundial para tratar de organizar una red que logre esto. Es un trabajo muy duro y ella lleva décadas trabajando esto, tratando de que esto se haga con una metodología que pueda ser compartida por, en todos los estudios con confianza. Es un objetivo muy difícil de lograr. De hecho, debo decir, es para la ventaja de los hombres que sepan su cuenta de estos momentos. Sé que es difícil, pero ya no es tan difícil hacerse esta prueba porque los hombres pueden mostrar una muestra, lo pueden recopilar en su propia casa y una vez que saben cuál es su cuenta de espermatozoides, tienen información sobre su salud. Por ejemplo, si quieres saber tu nivel de colesterol y de presión, ¿por qué no sabrías cuál es tu cuenta de espermatozoides? Esto promueve la longevidad y tu buena salud. Otra pregunta es, ¿hay alguna forma de saber cuando un niño nace si ha estado expuesto en un momento crítico de su desarrollo? ¿Hay una forma de saber esto, de detectar esto? Bueno, la distancia a la que me referí, a la anogenital, es una lectura muy buena de su exposición a andrógenos. Esa es una forma de saberlo, pero si tienes como si has ahorrado, si has guardado orina de la madre durante el embarazo, puedes hacer esta detección. Sabemos en el perfil de exposición de biomuestras que las mujeres pueden dar durante su embarazo. Sería muy económico de almacenar, se pueden almacenar por mucho tiempo. Estamos haciendo estudios de suero, muestras muy pequeñas de suero de inicios de la década de los 90 y estamos haciendo un estudio para hacer una relación con el autismo. Así, cuando estas muestras se han almacenado, nos da mucha información sobre exposición prenatal. Trabajo de la doctora Barbara Cohen en California ha aprovechado muestras almacenadas de cordones umbilicales de la década de los 50 y he utilizado estos cordones umbilicales para examinar el efecto y la asociación entre sustancias químicas que pueden detectar en estas muestras muy antiguas, muy viejas, con las condiciones de salud de los bebés y las hijas de los bebés y la siguiente generación también. Así que esas muestras pueden tener un valor extraordinario y todos los países deben de tratar de crear una base de datos de muestras guardadas de este tipo de material. ¿Hay alguna forma de contrarrestar los efectos de la exposición y los diferentes
efectos se pueden tratar, pero se puede contrarrestar lo que ha pasado químicamente en útero. Lamentablemente me parece que no, porque aquellos cambios de desarrollo tan tempranos en lo que sabemos no son reversibles. Sin embargo, en los tiempos modernos están haciendo cosas muy milagrosas y si posteriormente podríamos arreglar este problema posteriormente, por lo pronto no se puede, pero yo no estoy lejana a pensar que sí se puede dar esta posibilidad. Arreglar esto es muy difícil, remediar esto. La forma alternativa de reflexionar sobre esto es, hay aspectos de la dieta durante el embarazo que pueden ser utilizados para contrarrestar el efecto de las sustancias químicas antes de que causen daños. Hay muestras que muestran que los efectos de BPA en los ratones bebés pueden ser prevenidos, evitados a través de una dieta rica en procesos de metilación. Este trabajo está apenas en pañales, se necesita hacer mucho más todavía, pero sí sabemos que los efectos de nacimiento eh, pueden ser contrarrestados con una ingesta adecuada de vitaminas. Esto puede contrarrestar el daño que se hace por diferentes sustancias como EDC. Eso es muy útil. Casi ya terminamos. La última pregunta. ¿Hay investigación sobre estos resultados que también se dan en Asia? Porque la mayoría de los médicos no dan información sobre evitar productos plásticos o cosméticos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para generar conciencia entre los médicos para que la gente evite los plásticos? Me gustaría a mí decir que no solamente es en la India, los médicos no tienen información sobre este problema, no les dan, cuando están educándose, no les dan esta información. Hay muy poca información ambiental que se les enseña a los médicos. Los médicos no te preguntan sobre tu exposición. Así que no nomás es en Asia, me parece que en todo el mundo tenemos que lograr que los médicos asuman sus responsabilidades de proteger a nuestros cuerpos a través de darnos esta información. Hasta que se dé eso, tenemos que depender de la red, de Internet y de buenos recursos. Hay muchas organizaciones como IPAN que nos pueden proporcionar este tipo de información. Quiero señalar, Shana tiene toda la razón con respecto a la ignorancia de la gran mayoría de los médicos, pero muchos países asiáticos, por ejemplo, hay comunidades de gente que está estudiando los compuestos que perturban el sistema endocrino. Casi todos los días se están publicando información al respecto. Hay artículos científicos, hay dos o tres de China. China tiene una comunidad científica muy fuerte que ha estado trabajando en esto y ha dado conferencias en la Academia Científica de Ciencias sobre la destrucción del sistema endocrino y otros IPEN es un líder en esto. La comunidad científica está presente aquí. Yo recomiendo tratar de crear contactos con los principales científicos en el país que están trabajando esta temática y trabajar con ellos para ayudar a educar a los médicos que muchas veces son los traductores hacia el público de esta situación. Muchas gracias por estas respuestas. Nos dan mucha información y quiero que los dos sepan que estamos recibiendo muy buenos comentarios sobre la calidad de sus presentaciones. Mucha gente le está agradeciendo por la información que nos han entregado y por sus respuestas a las preguntas. Necesito dejar de este periodo de preguntas y respuestas, pero vamos a mantener una... Vamos a responder posteriormente algunas de estas respuestas y las vamos a postear en el centro de IPAN. Muchas gracias a los dos nuevamente. Es muy interesante e inspira profundamente sus presentaciones y
nos ayuda a dirigir nuestros esfuerzos a crear un futuro libre de sustancias tóxicas. Pam, ¿tú quieres llevarnos hacia el cierre? Sí, muchas gracias, Sharon. Nada más quiero expresar mi gratitud hacia los ponentes, sobre todo a los traductores, a los organizadores y a los ponentes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y ilustrarnos, e informarnos de su trabajo con esta información tan profunda y tan preocupante que es una inspiración para nuestro trabajo. Y creo que tenemos que preguntarnos todos, ¿cómo podemos utilizar esta información para cambiar la curva y cambiar la forma en que se regulan las sustancias químicas? Nuestro trabajo colectivo es de vital importancia desde el nivel local hasta el nivel mundial para cambiar y a tener un enfoque precaucionario. Eh, Cualquier comentario que quieran hacer sobre seguimiento, información que deberíamos de tener que pueda ser útil para su trabajo, no, háganoslo saber. Finalmente, muchas gracias. Y nuevamente quiero recomendarles el libro de la doctora Swan, La cuenta regresiva, Countdown. Es una lectura fascinante y muy importante para todos nosotros y nosotras. Muchas gracias a las dos, doctor Myers y la doctora Swan, y a todos los que han participado aquí. Muchísimas gracias.